Ya, ahora eh, lo que vamos a hacer es un video para ver cómo transmitimos las cargas de una losa a un muro o a una viga. eh, y para esto vamos a hacer un ejemplo. Lo primero que tenemos es, dice, el cálculo del peso de una losa hacia, aquí debería decir muro, perdón, muro o viga, de acuerdo a la experiencia. Ya, vamos a suponer que tenemos una losa de 3 metros por 5 metros, una losa de hormigón armado. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, lo primero es determinar el espesor de la losa. Para determinar el espesor de la losa, de una forma empírica, ocupamos la siguiente expresión, que el espesor de la losa es igual al largo menor dividido entre 25 a 35. Entonces la experiencia nos dice que nosotros deberíamos dividir el largo menor por un valor intermedio, y en este caso lo vamos a dividir por 30, ¿ya? Para el ejemplo tenemos que el largo menor son 3 metros, que serían 300 centímetros, dividido por 30 nos da el espesor de la losa de 10 centímetros. Luego, para calcular el peso propio de la losa, vamos a tener varias consideraciones. Primero, lo que vamos a entender es que nosotros vamos a considerar un metro cuadrado, un metro por un metro de losa. Por eso dice un metro cuadrado. Esto va a ser un metro cuadrado. Y vamos a sacar por unidad de medida de un metro cuadrado el peso de la losa. La densidad del hormigón vamos a colocar 2.500 kilos por metro cúbico. La densidad de la sobrelosa, que en este caso sería un mortero, 2.000 kilos por metro cúbico. Y vamos a suponer que el espesor de la sobrelosa, ¿cuál es la sobrelosa? Donde van a ir, sobre la losa van a ir todas las tuberías, hay tuberías que hay que proteger, entonces se hace una capa de mortero, y esa capa de mortero, para nuestro caso, para el ejemplo, va a tener 5 centímetros de alto, ¿ya? Y como esto puede ser un conjunto habitacional, vamos a considerar, de acuerdo a lo que nos dice la norma, una sobrecarga de 200 kilos por metro cuadrado. Entonces el cálculo del peso propio de la losa va a ser el peso propio de la losa, que va a ser igual al espesor de la losa por un metro, y aquí tengo la unidad representativa, el metro cuadrado, por 2.500 kilos partido por metro eh, cúbico. Entonces, aquí eliminamos lo que es los metros, ese metro, se me va con ese metro, con ese, y me queda 250 kilos, pero son 250 kilos por unidad de medida, y mi unidad de medida es el metro cuadrado. Entonces, yo puedo decir que un metro cuadrado pesa 250 kilos, ¿ya? Para la sobrelosa lo mismo, el espesor en metro de la sobrelosa por un metro por la densidad del mortero, que serían 2.000 kilos por metro cúbico. Entonces nos queda 100 kilos. Pero yo puedo decir que 100 kilos pesa un metro cuadrado. Y para la sobrecarga, ¿qué es lo que es la sobrecarga? Los 200 kilos estos por metro cuadrado. Es la cama, el comedor, la lavadora, todo lo que yo tengo dentro de la casa, el televisor, todo, absolutamente todo, que la norma considera que son 200 kilos por metro cuadrado. La suma de esto nos da 200, 300, 400, 500, 550 kilos por metro cuadrado que va a pesar la losa, es decir, un metro cuadrado tiene que soportar una carga de 550 kilos. Luego, vamos a analizar que la experiencia nos entrega que las losas, eh, yo las puedo dividir en lo que se llaman áreas tributarias. Y para eso yo voy a utilizar un ángulo de 45 grados, 45 aquí, 45 aquí, 45 ahí, y voy a dividir en un área tributaria 1, que va a ser toda esta área, toda esa área,
que va a ser exactamente igual a esta, ¿ya? Y en un área tributaria 2, que va a ser toda esta, esa, esa, esa y esa, que es exactamente esa área es igual a esta área. Por eso yo consideré dos áreas tributarias. Si tuviera otras dimensiones, si esto fuera más ancho en un lado, más angosto acá, buscaría otras dimensiones, ¿ya? Es decir, consideraría otras áreas tributarias. Ahora, si esto mide 3 metros, si de aquí a aquí yo tengo 3 metros, la altura de este triángulo va a ser la mitad de esta medida, por lo tanto vale 1,5. Lo mismo me pasa acá. Si esto mide 3 metros, la altura de este triángulo va a ser la mitad de esta distancia, 1,5. Entonces, si yo sé que esta distancia son 5 metros, menos 1,5, la distancia de aquí a aquí me van a ser 2 metros, ¿ya? Y ahí tengo los trapecios y tengo los triángulos. Ahora, calculamos las áreas. Para la primera área tributaria sería la base 3 metros por la altura 1,5 dividido por 2 y me da 2,25 metros cuadrados el área tributaria 1. El área tributaria 2 sería la semisuma de las bases. ¿Cuál va a ser la primera base? Serían 2, la segunda base sería 5, entonces sería 2 más 5 dividido por 2 por la altura. ¿Y cuánto va a ser esta altura? La altura va a ser la mitad de lo que tengo aquí, que es de los 3 metros, 1,5 por 1,5 y nos da 5,25 metros cuadrados. Si ustedes se fijan, estas son áreas, pero ahora yo las voy a transformar y quiero saber cuánto, cuánto peso me da esa área. Para eso voy a tomar el área tributaria 1 y la voy a multiplicar por el peso que yo obtuve en kilos por metro cuadrado. Los metros cuadrados se me van y me quedan kilos. Entonces yo tomo los 2,25 metros cuadrados, los multiplico por los 550 kilos dividido por metro cuadrado y me da 1237,5 kilos para la primera losa. Y esta área obviamente es para esta área triangular que yo tengo, ¿ya? Para la segunda área tributaria serían los 5,25 metros cuadrados de área por los 550, se me van los metros con los metros y me queda en kilos para el trapecio, ¿ya? Pero como las cargas, como las losas no me entregan una carga puntual aquí, una carga puntual, yo necesito, dice, pero las losas no descargan en forma puntual sobre los muros o vigas, descargan en forma distribuida. Y para eso vamos a transformar esta carga puntual y esta carga puntual del trapecio y del triángulo en una carga distribuida. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Ya, si yo tengo un triángulo, una carga triangular, para pasarla a lineal, voy a decir la carga dividido por el 80% de la longitud o de largo donde tributa. Si yo tengo una carga trapezoidal, va a ser la carga por 0,90 por el 90% del largo que tributa. Entonces, para el caso que tenemos nosotros del área tributaria 1, va a ser los 1237,5 kilos que sacamos en la diapositiva anterior, dividido por 0,80 por el largo que tributa, por los 3 metros, porque esta es la triangular. Entonces nosotros tenemos aquí, así y así, y este largo de aquí a aquí, de ahí a ahí, son los 3 metros, ¿ya? Por eso coloqué 3 metros ahí. Y ahí en la otra trapezoidal tenemos el peso, los 2287,5 dividido por 0,9 multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque en la trapezoidal lo que yo tengo es esto, así, así, así y ahí. Y este largo de aquí, ese largo de ahí, son los 5 metros. ¿Ya? Por eso de ahí obtuve esos 5 metros. Ya, pues me da una carga distribuida de 515 kilos por metro lineal y de 641,66 kilos por metro lineal. ¿Ya? Entonces, quiere decir que
Si yo tengo un muro de hormigón armado o una losa, perdón, o una viga, perdón, aquí yo voy a tener una carga distribuida de 515,6 kilos por metro lineal en los 3 metros. Esto es un ejemplo. Entonces, en los 3 metros yo voy a tener una carga distribuida de 515,6 kilos por metro lineal. O, por ejemplo, si yo tuviera una viga y tuviera una losa y la losa descarga sobre la viga, pues si yo tengo el largo de los 5 metros, que es el trapecio, entonces yo tendría que tener 641,6 kilos por metro lineal descargando sobre esta viga, que sería esta viga simplemente apoyada sobre estos pilares, que podrían ser metálicos o de hormigón, y, ¿cómo se llama? Y voy a tener una carga de 641,6 kilos por metro lineal. Entonces, de esta manera yo puedo transformar una carga puntual a una distribuida y ver cómo descarga una losa sobre cualquier elemento, ya sea una viga o un muro, ¿ya? Y eso sería.